Muy buenas y distinguidas noches, días o tardes de los teleaudientes del ciberespacio con cultura política. Nuevamente con ustedes hoy, viernes 17 de enero, nuestro primer programa de este año, después de haber tenido 15 días de vacaciones que, bueno, no nos han placido desde nuestra propia voluntad porque hemos extrañado tener el programa, pero siempre con la predisposición de estar nuevamente con ustedes. Muy buenas, y ahora nos vamos con nuestra opinión a cargo de Ismael. Gracias, Nacho. Nuestra editorial hoy, 17 de enero 2025. Instituciones y organizaciones en el país sin contenido ni forma. El 30 de mayo de 2024, hace 7 meses y medio, en el editorial de ese día afirmamos que las personas hacen las instituciones. Y si las que la integran reúnen condiciones acordes a la finalidad de ellas, entonces éstas se desempeñarán a la altura de lo que las otras instituciones esperan, así como la propia sociedad nacional. Estas condiciones acordes hacen referencia básicamente a la formación humanista y técnico-científica que el tiempo moderno demanda. Si una institución se denomina inteligente y honorable, es debido a que sus integrantes lo son. 3 preguntas se plantearon aquella vez. ¿Las instituciones en el Perú de hoy son inteligentes y honorables? ¿Estas se organizan políticamente teniendo como fin supremo a las personas y al bien común? Y la tercera pregunta, ¿se conducen enfrentando y superando con sabiduría los obstáculos y conflictos que confrontan? Afirmamos que seguramente las respuestas lógicas a estas 3 interrogantes serán simple y rotundamente negativas. Basta con una mirada al Congreso de la República, a la institución de la Presidencia de la República como eje del Poder Ejecutivo, a la institucionalidad de la prensa oficialista, a los partidos políticos, especialmente a los que, ganando las elecciones en el 2021, se han voluntariamente dejado deglutir por quienes la perdieron. A la altura actual del destino de la democracia en la patria se impone una cuarta interrogante. Las instituciones y organizaciones reflejan con propiedad qué debería existir entre el contenido de su visión y misión y las formas en las que muestran a la nación, a las personas que las integran, que son depositarias del contenido y son las que finalmente muestran lo que ese contenido y lo que ellos son. En síntesis, lo que sucede es que, por ejemplo, en el Congreso de la República, una inmensa mayoría de representantes perdieron su contenido de integridad en términos de decencia intelectual y moral. Su función, ya sea de legislar o fiscalizar, y ahora para acomodar males, también han extraviado las formas, la apariencia. Ya no es honrado ni inteligente, ni tampoco lo parece. Sucede como que ya nada importa. Yo soy lo que soy. Solo queda la acción para salirse con su gusto, bien liberado a su proceder y a su proceder insano. Este proceder no es sino consecuencia de la pérdida de las coordenadas existenciales de una vida plena de integridad y realizada por respeto y prestigio que han logrado. Ya nada de eso vale la pena de hacer en el Perú de hoy. ¿Qué sucedió? La piedra de toque, el talismán que ha hecho perder la cordura, las buenas formas a congresistas y empleados profesionales de confianza de ese poder del Estado, ha sido y es, cuando no, la profesión más antigua del mundo que ha penetrado y festejado sus prácticas sexy placenteras en el lugar y horarios que, por supuesto, los perdidos habitantes de ese local deberían desempeñar supuestamente las actividades para las que se eligieron o en su caso contrataron o designaron como confianza. No cabe duda de que los poderes de la patria elegidos como tales que han caído en ese escenario son aquellos cuya costumbre de vida laboral es y ha sido
sacarle la vuelta a la ley y a las buenas costumbres. El ejercicio de la minería ilegal es una de ellas. La práctica de contrabando, entre otras, es también la misma. El uso de sobornos, de coimas y demás áxitos ilícitos también entra de por medio. Así son difícil o imposible que se pueda recuperar lo que no se ha tenido nunca, que es eso que se llama honor. Además, se sabe a ciencia cierta que ya están haciendo lo que se debe hacer con astucia para que el proceso de investigación quede en nada o como casi siempre ocurre, todo lo indeseable prescriba y ahí no pasó nada. ¿Hay salida? Por supuesto que sí. No queda otro camino que de la implosión social, la rebeldía cívica, el ejercicio del derecho constitucional de la insurgencia. A las malas personas que pasean su impunidad por calles e instituciones, por más autoridad que posean, las personas de bien no deberían mirarlas ni saludarlas. Dios quiera que el periodismo entienda esta postura. Esta ha sido la lectura de nuestra opinión de hoy viernes 17 de diciembre. Y nos vamos a nuestra historia, una historia que pretendemos sea más o menos aleccionadora y entusiasme voluntades para incurrir en el espigue de estas historias. Poder con cascarrabias de los poderosos. Se han preguntado los peruanos interesados en conocer las diferentes historias que ha padecido o gozado el Perú, cuáles fueron los caminos acertados o errados que emprendieron personajes que detentaron poder o en algunos casos en representación de sus partidos políticos o en otros casos a título personal porque se sentían caudillos o se reputaban casi mesiánicos. ¿Cuál es la historia anecdótica del Perú a través de las travesuras o del mal carácter de los presidentes peruanos? Si deseamos conocer y evaluar sucesos del pasado, recorriendo narrativamente la historia, constataremos que poco hay de narrativa anecdótica en el Perú. La historia formal, mediante versiones generalizadas, apunta a solo conocer hechos y entender grandes acontecimientos como muchas batallas perdidas, pocas batallas ganadas, y eso sí, grandes entuertos de corrupción generalizada que pareciera que fuera la institución subterránea más sólida y solvente en el Perú. Entonces el Perú político y anecdótico es poco conocido. En ese contexto, a pocos buceadores de las historias del Perú les interesa analizar la personalidad y el carácter de los personajes que presidieron el Perú. Es interesante, por ejemplo, saber que Nicolás de Piérola, calificado como incompetente e incompleto gobernante en la guerra contra Chile, era mansa paloma y no resollaba mal carácter con sus seguidores. Armó hasta una cruenta revolución en 1985, una guerra civil ingresando triunfante a Lima por Cocharcas, pero su carácter era casi monacal. Lo mismo podría decirse de Fernando Belaúnde Terry, que en silencio rumiaba su descontento sin descomponerse. Lo anecdótico con Fernando Belaúnde Terry puede ser aleccionador. Por ejemplo, casi al finalizar la entrevista que concedió a César Hildebrand para la revista Caretas, Belaúnde Terry sufría el ametrallamiento de las preguntas incisivas y urticantes que le hacía César Hildebrand, que presintiendo la incomodidad del interesado, Belaúnde le preguntó: señor Belaúnde, ¿qué es lo peor que le ha sucedido? Y Fernando Belaúnde Terry respondió, amoscado y molesto: es justamente la entrevista que le estoy concediendo a usted. Ese fue uno de los pocos gestos de impaciencia que en el poder registró el ilustrado y bueno de Fernando Belaúnde Terry, que según caracterizaba y caricaturizaba la revista Monos y Monadas en su segunda versión de los años 80 del siglo XX, lo mostraba cómodamente gobernando un país convulso desde una nube. A contrapelo, saber, por ejemplo, que Guillermo Billinghurst, peruano nacido en Arica en 1851, no solo montaba caballo,
sino que casi a diario montaba en cólera e imprecaba a sus seguidores y adláteres, riñéndoles a menudo por quítame estas pajas. Era temido y respetado, pese a que el populorum de inicios del siglo XX cariñosamente lo llamaba pan grande. No obstante, su mal carácter fue por el claro peruano honesto depuesto por la oligarquía de hace 110 años que hasta hoy manda en el Perú y que acudió a fantoches políticos como Óscar R. Benavides, que cuando adquirió poder se transformó en bicho peligroso. Y sobre el presidente Augusto B. Leguía podía decirse que era un colérico contable y calculador, que no se encolerizaba hasta poner rojo su rostro y mandar al demonio a su interlocutor, sino que su cólera era serena y silenciosa, que lucía la frialdad del capitalista avispado que decidía la vida de las personas a espaldas de ellas. A sus adversarios u opositores los castigaba mediante el ostracismo político, mandándolos al exilio o a la cárcel. Fue un presidente que en sus 11 años de gobierno, llamado oncenio, fue el presidente que más peruanos deportó y a más peruanos encarceló. Ni qué decir de la proverbial maldad del tarmeño Manuel Apolinario Odría Amoretti, cuya protervia de calculado veneno decidía la vida o la muerte de sus opositores mediante otro homicida con poder como fue Alejandro Esparza Sañartu, su ministro de gobierno, que ante su orden y amparado en la ley de seguridad interior, liquidaba opositores, especialmente apristas, luchadores y heroicos de la primera hornada de esa formación política. Apristas que si vivieran hoy, ajusticiarían a los que hoy se reclaman apristas solo por usufructuar del poder. Un hombre temperamental y de fuerte carácter fue Juan Velasco Alvarado, satanizado por la derecha oligárquica que eclipsó su memoria por más de medio siglo y caricaturizó su existencia debido a que fue el único peruano que no transó con los llamados dueños del Perú. Y en 7 años los puso en zozobra y mejor decimos que los puso en pindingas, que es un peronismo que significa dejar a una persona en permanente inquietud y miedo y ansiedad ante la eventualidad de perder sus bienes. Juan Velasco Alvarado atormentó a la derecha y casi le dio jaque mate. Él resolvía a punta de ajos y cebollas las diferencias con los militares a los que conducía. En esa época ya se constataba que muchos uniformados solo eran bravucones y no tenían carácter acerado. Solo eran pusilánimes y lo peor, claudicaban ante las presiones de la ultraderecha para que en los años 70, en pleno gobierno militar, traicionaran a la revolución en su primera fase. Y lo hicieron. Cuando Juan Velasco Alvarado debía pasar al retiro y le debía suceder en la línea de comando el general Edgardo Mercado Jarrín, Juan Velasco Alvarado lo mandó a rodar con 4 ajos bien clavados y sacando la pistola sobre el escritorio le afirmó diciéndole: carajo, aquí el que manda soy yo. Yo dirijo la revolución y no acepto intermediarios ni tutelajes. Y así fue. La revolución no la dirigía un advenedizo. Solo el aneurisma minó el carácter de Juan Velasco Alvarado. Y luego, obviamente, la traición de Francisco Morales Bermúdez Cerruti, a quien Juan Velasco Alvarado equivocadamente le tuvo bastante consideración. Muchos peruanos con poder creyeron que mediante su voluntad iban a resolver los problemas del Perú. La historia evidencia que no todo fue así en lo que se denomina el proyecto republicano del Perú. Unos buenos y otros mediocres han traído para mal al Perú. ¿Para qué hablar de Alan García Pérez o de Alberto Fujimori Nomoto de fresca historia que encrespa ánimos? Ahora tenemos la presencia de la presidenta, la doña Dina Boluarte Segarra, que luce un cúmulo de patrañas y cuya vida es una zancadilla y una anécdota que culminará en tragicomedia y cuyas actitudes políticas decoran feamente
los arrebatos de Plazuela. Si desean, amables teleaudientes, más de estas historias del carácter anecdótico del Perú a través de los arrebatos y reacciones de sus gobernantes, lo interesante y adecuado sería que ustedes mismos se interesen e ilustren su mente y entendimiento buceando en las irritantes historias peruanas. El hacer para conocer es el pilar del saber. Bueno, nos vamos con nuestra conversación. Vamos a hablar sobre un tema bastante permanente, complejo, urticante, molesto de todos los días, el desarrollo urbano. ¿Se puede hablar de desarrollo urbano en el Perú? Cuando vamos a ver solamente una contingencia, el desarrollo urbano, para que sea efectivamente desarrollo urbano que dé satisfacción, comodidad a sus habitantes, debería ser planificado por arqueólogos, planificadores, economistas, sociólogos, antropólogos y geógrafos, etcétera. Pero ¿sabes quiénes planifican el desarrollo y quiénes intervienen? Solamente los negociantes. Y eso es una tragedia. Sí, Mancho. Aquí hay un tema extraordinariamente para mí interesante. El concepto de desarrollo y el concepto de urbanismo. Se supone que por desarrollo vamos a entender el despliegue de capacidades que tienen las personas, las familias, capacidades cognitivas, instrumentales, actitudinales, para ser competentes en el escenario de construir sus satisfactores para satisfacer sus necesidades de su cuerpo, de su inteligencia, de su voluntad. En ese escenario de desarrollo, lo que interesa es cómo el urbanismo, porque obviamente una realidad inocultable en este tiempo es que la población, por las condiciones de los sistemas políticos, del globalismo, de lo que impone la banca mundial, las personas del medio rural, porque se ha abandonado el agro, se vienen a la ciudad a sobrevivir. De manera tal que la ciudad tiene que darles esas condiciones indispensables para que desplieguen sus capacidades y se desarrollen humanamente. Y eso es lo que no existe. ¿Por qué no existe eso? Ese es el gran tema básico, fundamental. ¿Por qué la ciudad, en vez de favorecer el desarrollo humano, lo empobrece? Claro, y él dijo Pablo Macera que la ciudad era un desequilibrio del poder, es decir, se concentraban. Y cuando hemos sido estudiantes universitarios se hablaba del problema entre campo y ciudad. Ahora ya no hay ese problema porque el campo está desapareciendo y tenemos, imagínate ese absurdo de una ciudad con casi 11 millones de habitantes, el centralismo, el desorden, la zozobra, la inseguridad y el estrés permanente. O sea, todo limeño que vive en Lima es un hombre estresado, a no ser que tenga que vivir como en Nueva York, irse de un edificio a otro en helicóptero, ¿no? Y más o menos estar por los aires sin que la realidad inmediata terrestre lo fatigue y le acondicione su mente y lo perturbe totalmente. Entonces, esa ciudad es un ideal. Ya no existe una ciudad que nos hace y nos satisfaga como personas que vivimos en un espacio, ¿no? Sí, acá hay una realidad incontrastable, diría yo. En la historia, al mundo colonizado, ¿no?, de América, ha llegado ya una civilización que ha resuelto de alguna manera sus problemas de urbanismo y nos han impuesto otro escenario donde lo que ellos hicieron como urbanismo ya no funciona para nosotros. ¿Por qué? Porque no conviene a los intereses del gran capital. ¿No? No conviene. De manera tal que, voy a poner un ejemplo concreto. Michel Foucault, en unas conferencias que daba en el Brasil, indica que antes de la Revolución Francesa, París era una ciudad, probablemente no con tantos habitantes ahora como México, Lima, etc., pero era una ciudad donde las enfermedades se producían por un fenómeno que obviamente no había conocimiento de los microbios, menos de los antibióticos, etc., por un ambiente, un aire que uno respira, ¿no?, que es insano. Eso se llamó miasma.
el miasma. Mesmerismo. ¿Y por qué del miasma? Porque las personas vivían como viven ahora. Aquí las personas en el Cono Norte, las personas en Lima, que es un desastre absoluto, en miseria absoluta. Y ahora del mesmerismo hemos pasado al smog, a la polución, ¿no? Claro, peor todavía, en una vivienda hay hacinamiento. 7 personas en un dormitorio, y ahí está la cocina, ya está el conejo, la gallina, etc. En el medio rural estaba eso, pero había aire. En la ciudad no hay aire. Están todos aglomerados. Y además allá ahí está la carnicería, la basura está por ahícito, uno hace su caquita al ladito. Entonces, eso genera un ambiente. Es como cuando insano, pero es como cuando uno entra a una discoteca. Si tú entras a las 3 de la mañana a una discoteca y estás con aire tranquilo, respirando en la medianoche, aire limpio, entras a la discoteca, es un ambiente cargado. El olor es a humo, a pedo, a orina, etc. Y eso es lo que le gusta a la gente. Eso se llama miasma. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Por qué es el miasma? Por la miseria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que resolver. París hay que resolver. Hay que derrumbar casas, hay que hacer avenidas, hay que plantar árboles, hay que llevar los cementerios afuera, hay que hacer desagüe, hay que hacer agua potable, etc. Y hay que organizar el espacio para que las personas vivan ya no en esa miseria. Ahora, entonces, pues ya no ha habido, como estamos planteando, desarrollo urbano, sino crecimiento urbano, donde, por ejemplo, intervienen los traficantes de terrenos y las inmobiliarias. Están la gente en San Isidro, Miraflores, protestando porque en lugares que son de vivienda, de habitación, de casas formales, se pretenden construir edificios que tienen autorización para 4 a 5 pisos, de 11, 12 pisos. Lo mismo está pasando en Urubamba. Hay una información de Hildebrand en sus 13 de hace unas pocas semanas, donde en Urubamba, que tiene su empaque, su belleza, su acomodamiento como paisaje cultural, se está destruyendo las casas antiguas por hacer conglomerados de 7, 11 pisos. Es decir, el negocio que perturba el paisaje. Y esto, por ejemplo, ya en el aspecto macro, está sucediendo en Arequipa. Arequipa perdió su campiña. Y para el caso de Puno, la belleza del Cerro Oaxapata, le han estampado, le han enchufado edificios y entonces lo han acordonado por un lado y ya no hay Cerro Oaxapata, sino una especie de mole que sobrevive. ¿Y eso por qué? No solamente por culpa de las autoridades, sino por los propios habitantes que no han deseado aglomerarse y acomodarse. Es una especie de asesinato de la geografía, acomodar su vivienda y su expansión natural en función a los intereses del paisaje, de la belleza. Puno, puerto, ya no es puerto, ya es una especie de agua con desierto, porque por la eutrofización se ha convertido en un lugar inhabitable, etc. No hay el equilibrio entre desarrollo urbano, entre crecimiento urbano, entre apetencias de la población de vivir, etcétera, ¿no? Y eso está agudizado porque la precariedad de las viviendas. La gente pone cemento y ya no hay paisaje, ¿no? Eso es terrible, es una de las situaciones más graves. Y yo, para terminar, te digo que he afirmado desde hace mucho tiempo que antes que las revoluciones, las revueltas y las insurgencias indígenas, el peor fenómeno del siglo XX ha sido el crecimiento de las ciudades, que no han sido ciudades, pero por ejemplo tienes Juliaca como ejemplo visible, Ilave, Zángaro, Ayaviri, que crecen sin orden ni concierto, y el mismo Puno, es decir, una destrucción del ambiente, una destrucción del espacio, y entonces ahí ya no solamente se puede hablar de miasma, sino de deterioro global del espacio habitable, ¿no? Sí, pero el miasma tampoco ha desaparecido, ¿no? Sí, ahí está. Sí, está, ¿no? ahí. Pero en fin, según lo que acabas de decir, yo agregaría que el Cerro Oaxapata, teniendo como ejemplo, como digamos, un talismán, una piedra de toque, ¿no? El Cerro Oaxapata tan hermoso cuando hemos sido niños, ¿cierto? Ahí íbamos a solazarnos, ¿no? A descubrir la naturaleza, un mundo diferente, ¿no? Bueno, y hasta recitar poesías en las noches. Recitar poesía, a ver la caverna que había ahí, etcétera, contar esas historias que te forman un imaginario social, te forman espiritualmente de una manera diferente. Ahora, eso ha sido, digamos, absoluta y abrumadoramente reemplazada por cemento y fierro, que no tienen historia, ni espíritu, ni contar absolutamente nada, más que una sobrevivencia precaria. Y el alma de eso
es lo que nos han impuesto, puede ser este sistema global que es el negocio. El capitalismo es negocio y el negocio es sobrevivencia. El gana el que es más astuto y, discúlpeme la palabra, el más pendejo, ¿no? Esa es la gran realidad y es lo que está pasando en nuestro país ahora, ¿no es cierto? Entonces, en ese escenario, vale la hipótesis que estaba planteando. Es decir, para nosotros, lo que fue para ellos solución, para nosotros ahora no es solución. ¿Ya? Y otro ejemplo claro, desde la salud, la peste bubónica se produce por ese hacinamiento, por esas condiciones de miseria en que vive la gente. Ahí está la rata y ahí está todo, ¿no? Ya. Entonces hay que hacer desarrollo urbano. Pero ahora le decimos, señor, tenemos peste. Ah, no, no se preocupen, no hay desarrollo urbano ahí. Lo que hay es estreptomicina, penicilina, antibióticos. Póngale antibióticos y la enfermedad se va a curar. Y se acabó. Y sigan viviendo en miseria. Sigan haciendo negocio porque eso conviene ¿a qué? Al crecimiento económico. Vivan como miserables, pero hagan crecer económicamente. ¿Por qué? Porque eso conviene a los que tienen el poder. Esa es la globalización. Yo hace años conversaba con varios de los 7 ciudadanos y les decía, ¿por qué no tenemos algún poco de dinero y podríamos construir no una ciudad satélite, sino un lugar especial en Capachica, en Yachón, donde pudiéramos vivir todos nosotros con proximidad a la naturaleza, con el cultivo de jardines, de hortalizas y bueno, y tener, si es que es posible, ganado estabulado, pero vivir con la serenidad y el caso que te da el espacio geográfico, la noche luminosa, la propia tormenta, etc. En cambio, ahora vivimos hacinados de cemento sobre cemento y lo peor del caso es que no tenemos conciencia de que eso está sucediendo. Estamos viviendo en, por ejemplo, edificios de 15 pisos. Es una colmena y la gente ya no tiene un aterrizaje frente a la realidad de la Tierra, porque en mi concepto, puedo que ser utópico y equivocado, pero las casas no deberían pasar, las casas habitación de 2 o 3 pisos, ¿no? Y entonces siempre aterrizar en el escenario del jardín, del huerto, etcétera. Eso se ha pasado a ser una especie de inalcanzable utopía y entonces nos hemos convertido en parte de lepidópteros, insectos, etcétera, de una colmena, viviendo con ascensor en todos los lugares y desarraigados de la vinculación con la naturaleza y con el espacio, de la satisfacción. Ernesto Sábato decía, cuando tengo la crisis del medio y de la vida, me voy a la montaña a reflexionar y a pensar, y bueno, a alejarme un poco del mundo. Claro que al final descubro que el mundo también soy yo y que los problemas también los arrastro y los puedo ocasionar yo, pero de todas maneras es un espacio placentero y eso ya no se consigue en Puno, por ejemplo. Tú viajas de Puno hacia el lado sur, hacia Desaguadero, lo que antes era pampa, y había 2 o 3 villorrios, algunas comunidades o otros asentamientos, ahora todo esto está densamente poblado, ya no hay sino paisaje de casas a medio hacer, y bueno, y hay una dispersión increíble, o sea, la invasión de las casas de diferente naturaleza y mal hechas sin servicios básicos, ¿no? Claro. El diseño de políticas de desarrollo urbano, de resolver un problema de vivienda, ¿no? Son políticas que han tenido los gobiernos. Y la primera de ellas, que cuando era todavía bastante jóvenes en Puno y sorprendió muchísimo, fue la urbanización Chano Chano, la primera etapa. Hemos conocido esas casas, dormitorios de 2 por 2, donde, es decir, son ratoneras para familias de 7. ¿Por qué? Y es una política social de desarrollo urbano. Y todos esos complejos habitacionales son atentados a la dignidad de la familia y a la salud de las personas. Son complejos habitacionales donde hay accidentes de niños porque las escaleras son empinadas, etc. A una persona le da una infección respiratoria en un piso, tose y al vecino le va a dar otra neumonía, ¿no? Porque se contagian. Entonces, es un desastre. Esas políticas han sido
para pobres. Ahora, Para personas miserables hay que hacerles cosas miserables. Bueno, y ahora no hay pues virtuos de reacción ni de una propuesta de catastro, de desarrollo urbano, de definición de la territorialidad que se plantea para las ciudades del sur del país. En Arequipa acá han planteado hacer una ciudad satélite en La Joya, buscar otras vías de comunicación, una cooperación que compense el espacio, pero el aglomerante de las personas hacia el lugar céntrico, ¿no? Arequipa va a tener más de 1 millón de habitantes en la ciudad y en ese con urbanismo, es decir, todo alrededor de las y nadie dice nada y la cosa va para peor, al extremo que, bueno, no vamos a vivir para sufrirlo, pero lo más probable es que esto se convierta en una megápolis intolerable. Y el caso, por ejemplo, de Puno y Juliaca. Ya, a Juliaca ya absorbió a Caracoto. Ya no hay la de independencia, probablemente la independencia jurisdiccional, pero territorialmente ya es una misma situación. Y entonces, de aquí a 20 o 30 años, Puno y Juliaca estarán unidos por el desorden, por el crecimiento totalmente inacorde y desarmónico con el paisaje, con la naturaleza. Y la gente será, pues, serán hormigas. Y entonces acabas de plantear una consecuencia, desde mi punto de vista, definitiva, que ya creo yo que no tiene vuelta para atrás. Esto ya no tiene remedio, creo yo, en el mundo entero. ¿Y cuál es? La pérdida de contacto existencial entre el hombre citadino con la experiencia de convivir con la magia de la naturaleza. Con la magia de la naturaleza. Ya no hay ese contacto donde uno puede asombrarse de lo hermoso que es el planeta. Salvo algunos limeños con plata que se van a Chaclacayo, pero de aquí a algunos años tampoco. Ya la cosa va a ser al por inverso, ejemplo, ¿no? Sí. Hay unas fotos, ¿no es cierto?, donde en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, ya no hay cómo una persona pueda trasladarse en bicicleta o puede ir a pie unas, digamos, siquiera 40 minutos a su trabajo. ¿Por qué? Porque todo es automóvil, absolutamente. Si no tiene automóvil está podrido, ya su vida ha perdido sentido, porque no tiene cómo llegar a su trabajo. Está la aglomerante donde obviamente la industria automotriz ha salido ganando, triunfante. Y ahorita en Arequipa yo creo que va a haber dentro de poco más autos que habitantes. Y es un caos absoluto en la ciudad de Arequipa, ¿no? En un lugar ya no hay cómo, no hay desarrollo urbano, no hay orden, no hay mesura y desmesura, hay, como has dicho, negocio, traficantes de terrenos, es un caos, no hay naturaleza, el Misti ya no tiene nieve, Chachani tampoco, nada. Bueno, el calor es insoportable, el sol quema. Si nuestras casas no fueran de sillar, sino como en Estados Unidos, de árboles, ¿no?, de madera, automáticamente algunas espontáneamente ya empezarían a incendiarse. Bueno, y el despoblamiento del campo, ¿no? Puno era el departamento que más habitantes tenía en el sur del país, más que Cusco y más que Arequipa, y ahora está en tercer lugar. Y ha descendido del 1.400.000 habitantes que tenía, está en 1.200.000 por la migración, y entonces Arequipa está creciendo, y Lima está creciendo más, y cada vez va a crecer más, y entonces la desorganización del espacio y de la territorialidad va a ser una especie de conducta permanente con complicidad de los gobiernos locales, de los planificadores, de la gente que dice, bueno, pues aquí se trata de las oportunidades, del costo-beneficio, y bueno, hay que estar en Lima porque en Lima está todo. Y entonces va a ser una especie de pequeño país desordenado, bueno, como lo es en grande también el Perú de la actualidad, ¿no? Pero el tema, a mí, capital y grave, es que personalmente no hay visible una salida para resolver este problema de desarrollo urbano. Y la conclusión es, distinguidos teleaudientes, es que no hay desarrollo urbano. Hay crecimiento urbano, atosigamiento y no hay calidad de vida de las personas. Y el estrés de la que hablan tanta gente, etcétera, cuídense, va a ser también una posibilidad de negocio a futuro. Una pastillita contra el estrés, otra pastillita contra la inseguridad, otra pastillita, vaya a la farmacia y cómprese usted una especie de tranquilidad, porque bueno, tiene que
adquirir paciencia, porque si usted quiere ir de aquí a 5 cuadras y tomar carro, bueno, mejor vaya a pie, pero como no puede usted ir a pie y es acostumbrado al carro, demórese por hora y media sentado en el taxi, en su automóvil, etc. Y ya llegará un día, como hemos vaticinado en algunas conversaciones en casa, que cuando se sale a una calle, no se va a poder regresar cuando se sale en carro. ¿Por qué? Porque no se va a poder ni para atrás, ni para adelante, ni retroceder nada, porque todo lo demás está lleno de carros. Y eso no es apocalíptico, es una amenaza que está ahí pendiente. Bien, esto es parte de una conversación sugestiva. Lo demás ya corre por cuenta de ustedes, de su crítica y de su análisis. Nosotros estamos poniendo una pica en Flandes, nada más. Nos vamos ahora con nuestra anécdota. Adolfo Winternitz fue un artista austriaco que nació en Viena en el año de 1906. Se escapó de la insurgencia nazi, etcétera, en Europa, y se asentó en Lima y murió en esa ciudad capital del Perú en 1993 a los 87 años. Fue un extraordinario pintor y profesor emérito de la Universidad Católica de Lima, donde fundó la Escuela de Artes Plásticas. Pero fue un gran vitralista. Produjo enormes vitrales que lucían su esplendente factura en iglesias hasta ahora y catedrales de varias ciudades de América Latina. Winternitz trabajaba con vidrio coloreado de 3 centímetros de espesor y de longitud entre 20 o 30 centímetros que luego armaba como vitral. En la superficie de cada pequeño vitral, a punta de cincel, labraba aristas, multiplicando y consiguiendo inusitados efectos luminosos, vivos y resplandecientes, logrando que la luz del vitral se quiebre en 1000 destellos. El vidrio vitral es un sugestivo mar petrificado que vive y es palpitante de luz y resplandor, como nos explica también, analizando su obra, el poeta Javier Soloburen. Pues bien, los alumnos de Adolfo Winternitz, agradecidos por el trabajo que hizo, tuvieron la voluntad de editar un libro póstumo que se llama Itinerario hacia el arte, 11 lecciones, donde como maestro Winternitz enseñaba las técnicas del trabajo con la pintura, con los vitrales. De ahí extraemos la siguiente anécdota. Se cuenta que un maduro artesano de Ayacucho que elaboraba delicadas figurillas en arcilla cocida y en cerámica, trabajaba lentamente cada una de sus tallas, consiguiendo esculturas pequeñas artesanales, primorosas de diferente estampa. Por ejemplo, esculpió a mano y en cincel un indiecillo artesano de 15 centímetros de altura, bien enjaezado con vestimentas coloridas. Ante esa obra magnífica, un turista extranjero le preguntó que cuánto costaba y el artesano respondió, bueno, solo un sol. El gringo de Gringolandia se quedó pasmado y feliz, pagó y se embolsicó la talla artesanal. Pasadas algunas semanas y ya desde su país de origen, el gringo de Gringolandia se comunicó con el artesano ayacuchano diciéndole que quería 100 hombrecillos. A lo que el artesano le dijo que cada talla le costaría 10 soles. Y el gringo sorprendido le replicó, oh, ¿por qué tanto aumento? Si el que lo llevé hace un mes costaba un sol. Ante esa réplica, el artesano le dijo con sabia sutileza, es que, señor, hacer una talla es distracción y hacer 100 es trabajo y eso cuesta. Bueno, me toca hacer la biografía y me ha tocado, así que por eso voy a cansarles con mi presencia en este aspecto. Biografía de Uriel García Ochoa, gran escritor cusqueño y cusqueñista que nació en la ciudad del Cusco en San Sebastián. Lo hizo el día 9 de septiembre de 1884, pueblo de llanuras íntimas y surcos infatigables, como relata el escritor cusqueño y periodista coscorruna Ángel Avendaño. Nuestra biografía de Uriel García Ochoa falleció en Lima el 27 de julio de 1965. Tenía 85 años de edad.
Fue un cusqueño de gran intensidad terrígena que escribió varios libros sobre el mundo andino que para él era una maravilla. Y estaba en lo cierto. Los Andes del sur peruano son escenario de mil y un contrastes de los más aleccionadores. Al respecto escribió un inigualable libro, Pueblos y Paisajes Subperuanos, donde relata y describe la geografía de contraste entre Arequipa yerma y de valles cortados y ubérrimos frente a Cusco, de valles hundidos y escalonados que cobijan innumerables historias, y de Puno con sus altiplanicies como plataforma cósmica, dueña del campo filosófico y del pensamiento insurgente. Por otro lado, Uriel García Ochoa, además de su idealista y romántica construcción literario-política de un libro señero e importante, El Nuevo Indio, donde traza en trazos de gran grata inspiración reclama que el indio se zafe de la pesadumbre del viejo tiempo e insurja asumiendo roles de futuro y transformación donde los indios sean indómitos personajes de incendios constructores. Al describir y ensoñar con esa ansiada ilusión, convierte a la palabra en murales coloridos que exornan pinturas utópicas. Ahora en el Perú de este siglo XXI ya no hay indios, y sus descendientes son mineros informales que sin escrúpulos huyeron de la pródiga tierra Pachamama, ahuyentaron y aplastaron los surcos cavando socavones aniquiladores en vez de siembras benefactores. Ni nuevo indio ni antiguo indio, solo desaparición del indio, que además ya no quiere serlo, salvo contadas excepciones del romanticismo clasista. En fin, Uriel García Ochoa, integrante de la famosa legión de cusqueñistas auténticos de inicios del siglo XX, fue padre del hasta ahora centenario Uriel García Cáceres, médico que frisa en este momento 104 años de edad y fue ministro de Salud y creador de las llamadas bolsitas salvadoras, hidratantes y de auxilio inmediato ante episodios de descomposición y diarreas severas, en especial en bebés e infantes. Más allá de esta digresión, diremos que el padre, don Uriel García Ochoa, fue profesor universitario y director del Colegio de Ciencias del Cusco, y por su trayectoria destacada como bibliotecario y profesor en la Universidad San Antonio Abad, en los años 30 fue José Antonio Encinas, rector de la universidad, que lo convocó a Lima para que fuera profesor en la Universidad Mayor de San Marcos, que abruptamente clausuró el dictador Miguel Sánchez Cerro, y como protestó ante la ignominia, fue confinado en Puno, en la isla Taquile, como preso político. Vida sabrosa, pero políticamente activa. Una vez libre, retornó al Cusco, Uriel García Ochoa, y fundó con otros cusqueños ilustres el Instituto Americano de Arte. Años después, esa iniciativa se replicó en Puno y se fundó en la década de los años 40 el Instituto Americano de Arte de la ciudad lacustre. Convencido de que por obra y acción de los hombres se puede construir un mundo mejor y una sociedad más justa, nunca fue un cusqueño desesperanzado. Con todo, su libro, El Nuevo Indio, es una obra símbolo de la literatura del Cusco en el siglo XX. Bueno, le extrañamos a María Luisa, debe estar ella la próxima semana, o si no la subsiguiente con nosotros. Ella está de gira turística por los confines inmemoriales e inmortales del Cusco mágico, como dijo Alfonsina Barrio Nuevo. Vamos a una poesía de Federico García Lorca, que nació en Fuente Vaqueros en 1898 y murió fusilado en 1936 a los 38 años de edad, fusilado en plena Guerra Civil Española. Su poesía recrea y reproduce el tremendismo y la audacia del andaluz con lenguaje vivaz e innovador. Leeré ahora una juguetona bagatela que fue musicalizada y cantada años atrás por Rocío Dúrcal. La tarara. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña, que la he visto yo. Lleva mi tarara un vestido verde llena de volantes y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña, que la he visto yo. Luce mi tarara sus colas de seda sobre las retamas y las madreselvas. ¡Ay, tarara loca! Mueve la cintura para los muchachos de las aceitunas. Y con esto terminó la breve música y con nosotros hasta la próxima semana, si Dios nos da vida y a ustedes paciencia.